Tenemos esta situación en donde hay un contenedor de 4 metros cúbicos, puede ser un globo, y que en lugar de tener moléculas de un solo gas, tenemos una mezcla de 3 gases diferentes, moléculas de oxígeno, moléculas de hidrógeno y moléculas de nitrógeno. El problema nos dice que tenemos 2.1 kilogramos en total del gas, donde el 30.48% de la masa es oxígeno, 2.86 son moléculas de hidrógeno y el 66.67% es nitrógeno. Estamos a condiciones normales de temperatura 0 grados Celsius, es decir, 273 Kelvin, y tenemos que calcular cuál es la presión total que se ejerce en el interior del contenedor. Y aquí entra un nuevo concepto, presión parcial. Necesitamos saber la presión parcial de cada gas para saber qué tanto contribuyen a la presión total. Si pueden imaginar este contenedor con 3 tipos de gases, parte de la presión vendrá del gas azul, que puede ser el oxígeno, chocando contra las paredes. Otra parte vendrá del hidrógeno, que puede ser el amarillo. Y otra parte de la presión vendrá del nitrógeno, golpeando las paredes, el naranja. Entonces, la presión parcial, por ejemplo, del nitrógeno, corresponde a las moléculas naranjas que chocan contra las paredes. Vamos a ver. Lo primero que podemos hacer para llegar a calcular la presión total es el número total de moléculas que tenemos. Así podemos saber cuántos moles tenemos por cada molécula de gas. Así que 2.1 kilogramos de gas, lo iré escribiendo. Si queremos saber cuántos moles de nitrógeno hay, moles del nitrógeno, sabemos que el 66.67% de esta mezcla corresponde al nitrógeno. Entonces, pasando la masa a gramos, porque cuando hablamos de masa molecular siempre se expresan en gramos, este porcentaje equivale a los 2/3 de 2100. Esto es igual a 1400 gramos de N2. 1400 gramos. ¿Cuál es la masa molar del nitrógeno molecular? Bueno, sabemos que la masa atómica del nitrógeno es 14. Como la molécula tiene 2 nitrógenos, entonces su masa atómica es de 28. Es decir, un mol de N2 es igual a 28 gramos. Un mol de N2 es igual a 28 gramos sobre mol. Nosotros tenemos 1400 gramos, entonces tenemos, aquí son gramos por mol. Hay que tener bien las unidades. 1400 gramos entre 28 gramos por mol es igual, vamos a ver, 1400 entre 28 es igual a 50. Tenemos 50 moles de N2. 50 moles. Ok, ahora hagamos el mismo procedimiento para el caso del oxígeno. En el oxígeno tenemos alrededor del 30%. Para el oxígeno tenemos, recuerden, estos porcentajes corresponden a la masa total, no a los moles. Esos son los que nosotros estamos calculando. Entonces, 30.48% de 2100 gramos es igual a 0.3048 por 2100 es igual a 640.08. Es igual a 640 gramos. ¿Y cuál es la masa de un mol de oxígeno molecular? Sabemos que la masa atómica del oxígeno es de 16. Lo pueden verificar con una tabla periódica, aunque tal vez ya estén familiarizados. Entonces, la masa molecular de 2 moléculas de hidrógeno es de 32 unidades atómicas. Un mol de O2 es igual a 32 gramos. Tenemos 640 gramos. ¿Cuántos moles serán? 640 entre 32 es igual a 20. 20 moles de oxígeno. 20 moles.
Ahora, calculemos los del hidrógeno. 2.86% de todo esto es hidrógeno. Tenemos 2100 gramos. Recuerden, convertí la masa a gramos. 2100 gramos por... ¿cuánto era? 0.0286 es igual a 60.06 gramos. Entonces, hidrógeno, el 2% es igual a 60 gramos. ¿Y cuál es la masa molar del hidrógeno molecular? Sabemos que la masa de un solo átomo de hidrógeno es de 1. Como son 2, su masa es de 2 gramos. Entonces, un mol de H2, vamos a anotarlo aquí abajito, un mol de H2 es igual a 2 gramos. Nosotros tenemos 60 gramos. 60 entre 2 son 30 moles. 30 moles. Esto es muy interesante. Aun cuando el hidrógeno está presente en una fracción muy pequeña de la masa total del gas dentro del contenedor, resultaron más partículas, más moléculas de hidrógeno de las que tenemos de oxígeno. Esto es porque una molécula de H2 pesa solo 2 gramos, mientras que una de O2 pesa 32 gramos. Entonces ya nos dimos cuenta de que tenemos más partículas de hidrógeno que de oxígeno en el contenedor. Y las partículas es lo que importan. Por eso lo primero que calculamos fue cuántas partículas tenemos dentro del contenedor. 20 moles de oxígeno, 30 moles de hidrógeno, 50 moles de nitrógeno. En total tenemos 100 moles del gas. Si queremos saber cuál es la presión total primero, podemos simplemente aplicar los 100 moles. Déjenme borrar esto. Dejaré que se pueda ver esta parte del problema. Sabemos que PV es igual a nRT y queremos calcular P. P por 4 metros cúbicos es igual a N. N es el número de moles. Tenemos 100 moles. Por R, dejaré un espacio, ahorita vemos qué R usar, por la temperatura. Recuerden, debe estar en Kelvin, entonces 0 grados Celsius son 273 Kelvin. ¿Y qué R usaremos? Abajo tengo los valores. Si estamos trabajando con metros cúbicos y no en litros, usamos esta. 8.3145 metro cúbico pascal por mol Kelvin. 8.3145. ¿Y las unidades? Perdón. Las unidades están en metro cúbico, pascal, entre mol, Kelvin. Y la temperatura era de 273 Kelvin. Hagamos nuestro análisis dimensional para asegurarnos de que estén bien las unidades. Estos metros cúbicos se cancelan con estos y también los moles se cancelan. Kelvin en el numerador se cancela con el denominador y al final solo me quedan pascales, lo cual está bien porque queremos unidades de presión. Entonces, si dividimos ambos lados de la ecuación entre 4, tenemos que P es igual a 25 por 8.3145 por 273. Y sabemos que nos quedará en pascales. Usemos la calculadora. 25 por 8.3145 por 273 es igual a 56.746. 56.746 pascales. Parece un número muy exagerado, pero en realidad no es así, porque 101.325 pascales son igual a una atmósfera. Una atmósfera. Para saber cuántas atmósferas es esto, dividimos lo que nos salió entre 101.000
Déjenme verificar que esto esté bien. Ah, sí. Convertiré esto a kilopascales. Esto es 56.746 kilopascales. O si lo quieren en atmósferas, 56746 entre 101325 es igual a 0.56. 0.56 atmósferas. Esa es la presión total que se está ejerciendo entre todos los gases. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la presión parcial? Podemos usar cualquiera de estos números, solo cambian las unidades. ¿Cuál es la presión parcial, por ejemplo, del oxígeno? Bueno, hay que fijarnos en los moles. Ya no nos interesa la masa porque estamos suponiendo que son gases ideales. Nos fijamos en el número de partículas porque recuerden que dijimos que la presión por volumen es igual al número de partículas por la temperatura y todos están a la misma temperatura. Lo que importa es el número de partículas. Entonces, la presión parcial del oxígeno es igual al 20% de las partículas totales. Entonces, la presión parcial es igual al 20% por algún dato de la presión, que puede ser en kilopascales o en atmósferas. Aquí yo ya lo tengo en kilopascales, pero usaré atmósferas. Entonces, 0.56, ese que ya tenemos, por 0.20. Eso es igual a 0.112 atmósferas. 0.112 atmósferas. ¿Qué es el 20% de esto? ¿Cómo supe que era el 20%? Bueno, porque en total tenemos 100 moles de la mezcla gaseosa y el 20% de esos son de oxígeno. Equivale al 20%, entonces el 20% de la presión es la que ejerce el oxígeno. Solo saco el 20% de cualquiera de estos números y va a cambiar dependiendo de las unidades. Si por ejemplo yo quiero esta cantidad pero en kilopascales, es igual a 11.2 kilopascales. Hagamos el mismo procedimiento para el nitrógeno. ¿Cuál es la presión parcial del nitrógeno? Aun cuando el 66% de la masa gaseosa es nitrógeno, solo el 50% de las partículas totales pertenecen al nitrógeno. Entonces, 50% de la presión total nos dará la presión que ejercen las partículas de nitrógeno en el recipiente. La presión parcial del nitrógeno es igual al 50% de esto, es aproximadamente de 28.373 pascales, o es también aproximadamente 28.4 kilopascales o aproximadamente 0.28 atmósferas. Y finalmente, para saber la presión parcial del hidrógeno, lo pondré en otro color, el hidrógeno, aun cuando es una cantidad pequeña de masa, representa el 30% de las moléculas totales, de las moléculas que aplican presión al contenedor. Entonces, 30% de las moléculas de hidrógeno, 30% de las moléculas, recuerden, si hablamos de energía cinética, la masa se mueve dependiendo de la temperatura, de la energía promedio. Entonces, podemos imaginar que el hidrógeno se mueve más rápido a comparación del oxígeno o el nitrógeno. Aunque no tenemos que pensar mucho en eso ahora. Tenemos que la presión parcial del hidrógeno es igual al 30% de cualquiera de estos valores, elegimos 0.56 atmósferas, 0.3 por 0.56 es igual a 0.168 atmósferas. Entonces, la presión total es igual o debe ser igual a la suma de todas las presiones parciales, presión del nitrógeno más la presión del oxígeno más la presión parcial del hidrógeno. Si sumamos todo esto, que es 0.28 atmósferas más las del oxígeno que eran 0.112 atmósferas más este que es 0.168. Si sumamos todo esto, verán que es igual a 0.56 atmósferas, es decir, la presión total del sistema. Este fue un problema largo, pero lo más importante a recordar
es que cada molécula del sistema contribuye a la presión total en la proporción al número de moles que tiene según el porcentaje en el que está presente en el sistema. Espero no sea muy confuso.